voy a mostrarles la forma más guerrera de ir hasta Nuquí. 24 horas navegando a mar abierto. Y comienza acá, en el terminal de transportes de Bogotá. Voy a tomar una flota hasta Buga, de ahí de Buga voy a Buenaventura. Van a ver, primer dato, Bogotá, Buga, 50.000 pesos. Velotax es mi proveedor de transporte de hoy. 7 horas después de Bogotá llegué a Buga. Aquí tengo que buscar un bus hacia Buenaventura, pero mírenme este amanecer. Primera lección, llevo 2 horas aquí en Buga esperando un bus para Buenaventura y nada que pasa. Desde Bogotá salía a las 7 de la noche directo a Buenaventura, pero yo llegué a las 8. Y al final me recogieron de Buga. Yuri y Francisco me están llevando hacia Buenaventura. Vamos. Listo, llegué a Buenaventura echando dedo a la última parte y aquí ya fui a averiguar para ir a Nuquí en esos barquitos. Dura 24 horas el recorrido, tienen camarotes y nos dan comida. Lo estamos negociando más o menos en 100.000 pesos, que son como $30. 5, 4, 3. Oigan, y bueno, como hasta mañana sale nuestro barquito para Nuquí, hoy nos vamos a otra delicia de río que queda en San Cipriano. Y para San Cipriano, miren en lo que nos vamos. ¿Qué tal este chimba de transporte? Por la carrera del tren en moto. San Cipriano nos espera. Primero la motico que lo trajeron acá, un parche, da miedo, las brujitas, da mucho miedo. Hoy nos quedamos en San Cipriano, en carpita. Listo, y ya nos vamos yendo de San Cipriano, un lugar súper lindo para hacer tubing por el río o caminar hasta una cascada. Gócense de San Cipriano, que está lindo. El río cristalino, 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 precioso. ¡Chao, San Cipriano! Listo, señores y señores, la forma más guerrera para llegar a Nuquí comienza aquí, en Buenaventura. 24 horas navegando a mar abierto, no sé qué tal será. Este es el barco y la verdad, de viajando barato me encanta que conocemos un poco más de la realidad de la mayoría de las personas. No todos pueden viajar en avión a Nuquí, la mayoría lo hace por barco y es un barco así. Llevan víveres, cemento, gaseosas, enlatados, todos los suministros que necesiten allá. Bueno, y después de 5 horas de retraso porque la marea bajó y estábamos encallados, ya nos vamos. Muchachos, así se duerme en un camarote de un mini barco de Nuquí, donde me da una pesadilla y me despierte, me descalabro. Buenos días. Pero salga pues, mi amor, que la estoy grabando. Miren
el barco todos los días nos dieron comidita como así, arroz, pescado o carne y platanito. Y hoy ya son las 8 de la noche y todavía nos faltan como 2 horas, pero al parecer vamos a dormir de nuevo en el barco porque la marea está baja y no podemos entrar hasta la bahía de Nuquí. Mañana será otro día. Y después de una noche fácil, relajada, sin cero problemas, nuestro barco quedó allá anclado y llegamos a Nuquí. Quería contarles que Nuquí es más que todo como el punto donde uno llega para buscar a qué playas ir. Hay gente que se queda a dormir en Nuquí y desde aquí salen a hacer todos los tours. A ir a ver ballenas, a ir a ver los termales, a ir al Parque Nacional de Utría. Mi recomendación es, aquí esta va a ser la parte más barata que van a encontrar en Nuquí. Hay hostales y hay hoteles con habitaciones privadas desde 40.000 pesos por persona. Hay playas como en Guachalito o en Arusí, que son más bonitas y les pueden salir también muy baratas. Pueden hacer camping, camping es una muy buena opción para ahorrar dinero en esta zona. ¡Nos vamos pa' Guachalito! De Nuquí nos vinimos a Guachalito, que es donde nos estamos quedando, acampando súper bien. Y yo creo que uno de los mayores atractivos de estas playas son lo diferentes, oscuras y llenas de piedras que la hacen espectacular. Vamos al lado. Viendo las alas. En la mitad del Pacífico. Vamos a hundirnos, aunque ya no se ve mucho, pero miren cómo se ve. Yo escuché como una ballena, ¿no le pareció? Señores y señores, les vamos a mostrar cómo se oyen las ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano. Parce, lo clarísimo. Parce, la escuché muy clarito. Y además es que me quedé quieto Y se oye más, ¿sí me entiendes? ¿Cómo? Resulta que yo estaba abajo y las escuché súper duro y salí y estas locas gritando, es que ballena, ballena. Y venía por acá, y venía por acá. Entonces vinimos a buscarlas, espero que las veamos otra vez. Bueno, yo así me imaginaba el Pacífico, como muy puro, como muy virgen, con esta selva súper densa al lado. El mar es oscuro, pero cuando hace sol se ve clarito. La verdad me lo imaginé mucho más oscuro, pero no es tan oscuro.
Bueno, intento número 2. Nosotros nos estamos quedando en Guachalito para llegar hasta los termales, que quedan termales. Tenemos que caminar más o menos como 1 hora y 10, 1 hora y 20 minutos y llegamos. Y hoy nos vinimos a los termales cuestan 12.000 pesos por persona y son esta delicia. Estas son aguas azufradas, calientes, medicinales, súper buenas para la piel y para todo. Al lado del río, perfecto. ¡A la agüita! Miren estos chiquitines surfeando. ¿Qué tal, ah? ¡Eso! ¿Qué estás jugando? Ah. ¿Sí? ¿Y te cogió o no? Ay. ¿Tú de dónde eres? ¿De aquí? ¿De dónde? ¿Cómo se llama esto? Colombia. Colombia, ¿eres de Colombia? Yo también. Despídete, chao. 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 Y viajando barato extreme, bajamos unos cocos y pelamos unos cocos, estuvieron deliciosos, el agua de coco es buenísima. Nos enseñaron a pescar y nos prestaron una línea. Entonces con el coco fuimos a coger ermitaños y esa va a ser nuestra carnada para pescar. María es la que nos ha enseñado todos los trucos para pescar, ¿cierto, María? El ermitaño, de las líneas, cómo tirar el anzuelo, mejor dicho. Y miren. Ah, ¿qué tal la tormentica que se avecina? Y aquí a veces el mar es calmado, pero a veces es así. Y este ha sido nuestro hogar en el Pacífico. Tenemos un techo y ese es uno de los tips que les quiero dar. Cuando acampen en esta zona del país, por favor háganlo sobre techo. Nos han cogido unas lluvias muy fuertes que creo que ninguna carpa aguantan. Inclusive estando acá se nos han mojado y se nos han inundado las carpas. Frente al mar. Aquí estaremos disfrutando este paraíso. Así de repente, como me pasan las cosas a mí, nos vinimos al Parque Nacional Natural Utría, a la Ensenada de Utría. Les voy a mostrar un poquito cómo es. Like a Hellcat.
Bueno, después de un recorrido muy corto por el parque, descubrimos muchas cosas. Hay unos trekkings, unas caminatas muy largas de hasta 8 y 9 horas que valen la pena hacer. Entonces mi recomendación es que vengan, se queden aquí y disfruten el parque al máximo. Ah, miren esta belleza. ¿Con eso también se puede nadar o no? ¿Ah? ¿Ya? Hágale. Esta es otra forma de irse de Nuquí o llegar, que es a través de estos aviones. Nunca había volado con Satena, es la segunda vez que voy a volar en un avión de estos y es la primera que voy a aterrizar en uno de ellos.